Hace 8 días terminamos una serie muy especial acerca de la batalla de la fe y cómo el Señor nos invitaba a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, ¿no? Y recordamos que las dos formas o las dos maneras en las que Dios nos invita a fortalecernos en Él es a través de vestirnos de la armadura y a través de la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y bueno, fue una bendición esta serie y hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas muy especiales. Y quisiera que comenzáramos pensando en estas dos preguntas, ¿no? Que de pronto se les pueda llegar a ser extrañas para nosotros como creyentes, pero hasta dónde nos pueden ayudar a conocer un poco más acerca del Señor. ¿Existe un Dios? Y si existe, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Existe un Dios? Y si existe, ¿cómo es? Son dos preguntas realmente importantes y trascendentales para nosotros los seres humanos, ¿no? Y otra pregunta que podríamos hacernos: ¿es posible realmente llegar a conocer a Dios? ¿Sí? ¿Existe un Dios? Si existe, ¿cómo es? Y de otro lado, ¿podemos nosotros realmente llegar a conocer a Dios? Estas son preguntas que nosotros como cristianos podríamos llegar a decir, obvio, ¿cierto? Claro que existe Dios, ¿cierto? ¿Cómo es? Bueno, creo que ahí ya empezaríamos de pronto como a quedar escasos, ¿cierto? Pero, y la siguiente pregunta: ¿es posible realmente llegar a conocer a Dios? Y lo que nosotros encontramos en las Escrituras es que sí, realmente podemos llegar a conocer a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios desea que le conozcamos, ¿no? Miremos por favor Juan capítulo 17 versículo 3 y luego miraremos también Jeremías capítulo 9 verso 23 y 24. Sí, Juan capítulo 17. El Señor Jesús está orando y en medio de esta oración el Señor expresa lo siguiente en el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cierto? ¿Qué está dejándonos ver aquí este versículo? Que Dios desea que nosotros le podamos conocer, que Dios desea ser conocido por nosotros. Y luego en Jeremías capítulo 9 verso 23 y 24 dice lo siguiente. Jeremías capítulo 9, el verso 23 y el verso 24. Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, sin duda alguna, a través de estos versículos y de otros más, podemos darnos cuenta que Dios desea
que nosotros le conozcamos. Y además de eso, Dios no solo desea que le conozcamos, sino que Dios se ha manifestado y Dios se ha revelado y Dios se ha dado a conocer al menos de 4 formas principalmente. La primera de ellas, Dios se ha revelado y se ha manifestado y se ha dado a conocer a través de lo creado. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, los cielos hablan de la grandeza y de la majestad de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, Dios se ha manifestado, se ha revelado y se ha dado a conocer a través de las cosas creadas, de las cosas hechas. Si nosotros vemos que es posible conocer a Dios, porque Dios desea que lo conozcamos, pero no solamente desea que lo conozcamos, sino que Él se ha dado a conocer. ¿Y cómo? En primer lugar, a través de lo creado, a través de las cosas que Él ha hecho. En segundo lugar, Dios se ha dado a conocer a través del testimonio de nuestra conciencia. ¿Cuántos hemos escuchado hablar acerca de la conciencia? Si hemos escuchado sobre la conciencia y decimos, ¿cierto? Es que la conciencia, ¿cierto? Y ojalá la conciencia le remuerda y cosas así, ¿cierto? Y todos sabemos que en nosotros hay una conciencia, ¿cierto? ¿Y qué es la conciencia? Es un conocimiento que de fábrica podríamos llamarlo, un conocimiento del bien y del mal que viene con cada uno de nosotros. Y de esta manera, toda persona, por más que no sea ilustrada o educada, toda persona tiene un conocimiento básico y esencial del bien y del mal dentro de sí mismo. Ahora, ¿quién puso eso ahí? ¿Quién colocó eso ahí? Sin duda alguna, si en nosotros hay una conciencia que nos ayuda a determinar el bien y el mal, es porque alguien tuvo que haber establecido qué era lo bueno y qué era lo malo. Y ese alguien puso en nosotros esa conciencia o esa capacidad para poder entender qué es lo bueno, qué es lo malo. Un ser supremo, un ser superior. Y por eso también nosotros vemos que el hombre tiene una gran necesidad de Dios en su corazón, de un ser supremo. ¿Y cómo podemos ver esto? En las miles de religiones que hay en el mundo. Cuando uno mira la cantidad de religiones que hay en el mundo, ¿qué deja ver de fondo eso? ¿Qué nos permite ver eso? Que en el hombre, que en el ser humano hay una necesidad o hay una conciencia de un ser supremo, y el hombre crea e inventa todas estas religiones como una forma de poder llegar a ese Dios, de poder conocer a ese ser supremo, ¿cierto? Pero entonces también Dios se da a conocer no solamente a través de lo creado, no solamente a través de esa conciencia interna que cada uno tenemos, sino que Dios también se ha dado a conocer de una forma más clara a través de Jesús, ¿cierto? ¿Recuerdan esta frase que nuestro Señor Jesús expresó? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Y luego por allá en las cartas de Pablo, y él dice:
de que hay un ser supremo, de que hay un ser superior al cual todos necesitamos buscar y necesitamos conocer. La tercera forma, ¿a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta forma, a través de la palabra, a través de las escrituras. Pero ¿no les parece a ustedes algo curioso que aunque Dios desea que lo conozcamos y aunque Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer de tantas formas, a nosotros los seres humanos nos sea tan difícil reconocer a Dios y nos sea tan difícil tener una claridad de quién es Dios en realidad? ¿No les parece a ustedes extraño eso? Que aunque Dios desea ser conocido y se ha dado a conocer de muchas formas, nosotros no tenemos una capacidad ni una comprensión completa o correcta de quién es Dios. Sin duda alguna, esto lo que deja ver son los efectos del pecado en nuestras vidas. ¿Y cuáles son los efectos del pecado en nuestras vidas? Que nos ciegan para que nosotros no podamos ver ni podamos reconocer quién es Dios, cómo es Dios. El pecado y los efectos de este en nuestra vida producen una ceguera que, aunque Dios se ha revelado y aunque Dios se ha manifestado de tantas formas, no lo podamos llegar a conocer. En alguna oportunidad alguien se acercó y preguntó, bueno, muéstreme a su Dios para que yo crea en Él, ¿cierto? Y quizás podemos llegar a escuchar esto de personas, o lo hemos llegado a escuchar, ¿cierto? ¿Dónde está Dios? O muéstreme a su Dios para que yo lo vea. Y la respuesta de esta persona sabia fue: ¿cómo es posible que un ciego pueda contemplar y pueda ver el esplendor de un gran sol? No es posible, ¿cierto? Por más grande y hermoso y esplendoroso que esté el sol, para un ciego no es posible verlo. Y así nos pasa a nosotros los seres humanos en relación con las cosas de Dios. No es que Dios no se manifieste, no es que Dios no se revele, no es que Dios no se dé a conocer. Es que en nosotros, a causa de los efectos del pecado, hay una ceguera, o se coloca una ceguera tan fuerte que no nos permite conocer ni contemplar la realidad del Dios verdadero y del Dios eterno. Así que por esta razón, conocer a Dios no es algo que lo podamos hacer por nosotros mismos. Conocer a Dios no es algo que el ser humano lo pueda llegar a hacer por sí mismo. Debido a la ceguera del pecado, a la incapacidad de nuestro pecado, necesitamos la gracia de Dios para que Él venga y alumbre nuestro corazón, alumbre nuestra mente, alumbre nuestro entendimiento, nos quite la ceguera y por medio de Jesús nos quite el pecado, y entonces después de eso podamos empezar a conocer y a contemplar parte de Dios. No es que podamos llegar a conocer completamente a Dios, porque Él es un ser infinito y nosotros somos seres finitos, limitados, pero sí podemos llegar a conocer mucho acerca de Dios, lo suficiente para poder creer en Él, lo suficiente para ser salvos y lo suficiente para poder llegar a tener una relación personal de amor con Él. Eso sí es posible. Eso es posible cuando Jesús, con su obra redentora, nos limpia del pecado y nos permite ver la grandeza de Dios. Ustedes recuerdan una de las cosas que el Señor Jesús mencionó en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verían a Dios. Es decir,
que lo que nos impide ver a Dios es un corazón que no está limpio. Es como si uno tuviera unos lentes y esos lentes estuvieran todos sucios. No sé si les ha pasado de pronto a los que usamos gafas a veces, que se ensucian y uno no ve nada. ¿Y qué tiene uno que hacer? Coger y limpiar el lente. ¿Para qué? Para que uno pueda luego ver. Y miren, el instrumento mediante el cual nosotros vemos a Dios, ¿saben ustedes cuál es? Nuestra propia vida. Nuestra propia vida es el instrumento mediante el cual vemos a Dios. Y si ese instrumento no está limpio, no vamos a poder ver a Dios, no vamos a poder conocer a Dios. Por eso necesitamos la obra de Jesús, para que Él nos limpie y nos lave con su preciosa sangre, y entonces podamos tener una capacidad para ver y para conocer a Dios. Dios nunca puede ser el producto de nuestra imaginación. Dios nunca puede ser el resultado de lo que yo me imagino que Dios es. Dios se ha dado a conocer de una forma confiable, correcta, por medio de Jesucristo y de su palabra. Por tanto, todo aquel que quiera conocer a Dios debe buscarlo ahí, en Jesús y en su palabra, porque es a través de ello que Dios se ha dado a revelar de una manera confiable. Como cristianos podemos equivocadamente llegar a pensar que ya conocemos de Dios porque un día nos hicimos creyentes y usamos esa frase o usamos estas palabras: yo conocí de Dios en el año 2000, ¿cierto? Y llevo 20 años de conocer de Dios, ¿sí? Y bueno, es verdad que cuando somos salvos empezamos y tenemos la oportunidad de iniciar una vida con Dios y un conocimiento de Él. Pero miremos qué nos dice segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué se nos invita a hacer en este versículo? A crecer en la gracia y ¿qué? Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Equivocadamente, como decía, podemos llegar a pensar que como un día conocimos del Señor, fuimos salvos, experimentamos el nuevo nacimiento, nos arrepentimos y empezamos, nos bautizamos y recibimos un discipulado y empezamos a caminar con Dios, podemos llegar a pensar que ya conocimos todo de Dios. Pero no es así. ¿Qué dice el Señor acá? Miren, crezcan. Es decir, que ese es solamente el comienzo. Ese es solamente el inicio de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Es la puerta que Jesús nuestro Señor ha abierto para que ahora todos nosotros podamos conocer a Dios. Y esto debe ser una meta continua y permanente de la vida de cada uno de nosotros como creyentes. No conocemos todo de Dios porque hemos hecho un discipulado. No conocemos todo de Dios porque hemos estado en un instituto bíblico. No conocemos todo de Dios porque hayamos hecho muchos cursos, porque llevemos muchos años en la vida cristiana. Pablo, el gran apóstol del Señor, terminando sus días, su deseo mayor, su deseo más grande, mediante el cual él decía: tengo todo lo demás por basura, a fin de ¿qué? A fin de conocerlo a Él. Esto nos mantiene activos
Y esto nos mantiene enfocados en la vida. Cuando yo como creyente entiendo que fui salvado para ahora poder conocer a Dios y crecer y vivir cada día en el conocimiento de Él, entonces tengo un enfoque en la vida. Entonces tengo un propósito en la vida. Entonces tengo una motivación en la vida y tengo una razón para moverme en la vida hacia algo, hacia alguien, hacia conocer a Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que Dios desea cada día que nosotros hagamos. Por ejemplo, si nos preguntaran quién es Dios, ¿qué responderíamos? Algunos responderíamos quizás algunas cosas, algunas pocas cosas que sabemos sobre Él, porque la realidad es que no hay gran conocimiento de Dios debido a la falta de interés y dedicación de nuestra parte por buscar conocerle. Porque no tenemos la excusa de que Dios no se dé a conocer. No tenemos la excusa de que Dios no quiera que le conozcamos. ¿Cuál es la razón por la cual no le conocemos? No nos interesamos ni nos dedicamos lo suficiente a buscar conocerle a Él. Y esto trae unos males terribles a nuestras vidas como seres humanos. Por ejemplo, la falta de conocimiento de Dios nos impide que nos podamos relacionar bien con Dios. Nadie puede relacionarse bien con quien no conoce bien. ¿Creen ustedes que eso es verdad? No es posible relacionarnos bien con quien no conocemos bien. Por lo tanto, la falta de conocimiento de Dios nos impide para que no nos podamos relacionar bien con Dios. En segundo lugar, la falta de conocimiento de Dios nos impide relacionarnos bien con nosotros mismos. La falta de conocimiento de Dios nos impide relacionarnos bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solo Dios nos hace conscientes de quiénes somos en realidad. Solo Dios nos permite entender nuestro estado, nuestra condición y nuestra identidad en Él. Pero también la falta de conocimiento de Dios nos impide relacionarnos bien con otros, porque los vemos de una forma errada. Y finalmente, la falta de conocimiento de Dios nos impide, o más bien nos lleva a mostrar y a reflejar de una manera equivocada al Dios en el cual decimos creer. Y yo creo que esta es algo realmente real y serio en nuestras vidas en el tiempo que estamos. La falta de conocimiento de Dios nos impide relacionarnos bien con Él, nos impide relacionarnos bien con nosotros mismos, nos impide relacionarnos bien con otros y sobre todo nos impide que podamos dar a conocer a Dios correctamente a otras personas. ¿Creen ustedes que es importante entonces conocer a Dios y conocer cada día más de Él, aunque ya en sus principios lo hayamos conocido? Creo que necesitamos despertar en nosotros un gran interés por conocer al Señor, a pesar de que podamos llevar años y trayectoria en sus caminos. Creo que Dios está invitando a su pueblo en este tiempo para que retomen una búsqueda en el conocimiento de quién es Él. Caminar en la vida sin un conocimiento de Dios es como ir a oscuras, es como andar en oscuridad por la vida. Y es alarmante ver cómo muchas veces, como cristianos, conocemos mucho acerca de las promesas de Dios.
¿cierto? Pero conocemos tan poco acerca del Dios que ha dado esas promesas. ¿Creen ustedes que eso es verdad? Conocemos mucho acerca de las promesas del Señor, ¿cierto? Algunos hasta de pronto tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿cierto? Al que habita al abrigo del Altísimo, y el Señor me guarda y me libra, y ninguna plaga tocará mi morada. Esas son las promesas del Señor, y muchos las saben, aún hasta no creyentes las saben. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Son promesas muy conocidas y que muchos en momentos de necesidad las toman para sus vidas y las abrazan. Pero la pregunta o el punto importante no es qué tanto conocemos solo de las promesas de Dios, sino qué tanto conocemos al Dios que da y ha dado esas promesas. Eso es lo que el Señor desea. No solo que conozcamos sus promesas, sino que lo conozcamos a Él. Que lo conozcamos a Él. Y si somos honestos y somos sinceros, todos aquí tenemos esa gran necesidad de conocer cada día más al Señor, pero no solo en términos de teoría, porque para conocer a Dios no necesitamos solo teoría. Creo que para conocer a Dios cada día más necesitamos algo mucho mayor que una teoría, y es lo que dice el Salmo 51:17 e Isaías 57:15. En el Salmo 51:17, David, en medio de su oración de arrepentimiento, dice lo siguiente: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Y luego en Isaías 57:15, miremos juntos lo que dice Isaías 57:15. ¿Qué dice ahí el verso 15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y dónde más habita Dios? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, podríamos llegar a pensar que conocer a Dios tiene que ver solo con algo de teoría o con algo de información. Pero no es así. El primer paso, el primer requisito que la Biblia nos presenta para que como seres humanos podamos llegar a conocer a Dios es tener un corazón dispuesto, rendido, entregado a Él. Si no hay un corazón dispuesto, si no hay un corazón rendido, si no hay un corazón humillado delante de Dios, no es posible que podamos realmente conocer la majestad, la grandeza y la belleza y la verdad de nuestro Dios. Podemos escuchar seminarios, podemos escuchar prédicas, podemos leer cosas e información acerca de Dios, pero nunca podremos tener una revelación clara al corazón, al alma, a la mente de quién realmente es Dios, cuando no hay un corazón dispuesto, cuando no hay un corazón humillado, cuando no hay un corazón quebrantado, como lo describe aquí la Escritura. No es posible. Por eso cuando nosotros venimos acá, no venimos para saciar la curiosidad, no venimos para llenar el intelecto, venimos primeramente para rendir el corazón,
delante de nuestro Creador, delante de nuestro Señor. Y en esa rendición del corazón delante de Él, la gracia de Él se extiende sobre nosotros y nos concede que le podamos entender y que le podamos conocer. Lo primero que necesitamos para conocerle a Él es un corazón como lo describe el salmista, un corazón contrito y humillado. Y como el mismo Dios lo describe en Isaías: yo habito en las alturas y en la santidad, pero también habito en otro lugar. ¿En dónde? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón, ¿cierto?, de los quebrantados, y para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y sin duda alguna, por esta razón, en 2 de Crónicas 7:14, lo primero que el Señor invita a hacer al pueblo antes de cualquier cosa es: humíllense, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y entonces si oran y hacen otras cosas, el Señor promete oír y promete restaurar. Pero ¿cuál es la primera condición que Dios establece allí? Humillarnos, porque uno de nuestros mayores problemas como humanos es el orgullo, es la altivez y es la soberbia. Y con estas cosas en nuestro corazón no podemos llegar a experimentar nada de Dios en nuestras vidas. Hay personas que yo les he escuchado hablar y les he escuchado decir: no, estuve en una iglesia por años y nunca experimenté nada de Dios. Dios no es real, Dios no existe. Pero claro, podemos estar en una iglesia, claro, podemos decir que somos creyentes de labios para afuera, pero si no tenemos un corazón dispuesto, humilde, sensible, quebrantado y humillado delante de Dios, nos va a pasar todo por encima, pero nada nos va a entrar. Así va a ser. Nos podrán dar los mejores sermones, pero nada nos va a entrar. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón como endurecido. Tenemos el corazón ahí duro, cerrado, y nada va a pasar. El agua va a pasar y no nos va a mojar. Nada va a suceder. ¿Por qué? Porque hay un problema en nuestro corazón. Tenemos nuestro corazón como endurecido, cerrado. Y ahí Dios no obra. Ahí Dios no se revela, porque Él habita ¿con quiénes? Con los humildes, con los quebrantados de corazón, con los quebrantados de espíritu. Ahí, en ese momento, cuando yo reconozco quién es Dios, cuando yo reconozco mi necesidad de Él y me humillo delante de Él, en ese momento es cuando puedo empezar a experimentar ese conocimiento de quién es el Señor. Pero sin duda alguna, después de tener un corazón dispuesto, humillado, quebrantado delante de Él, hay otra forma y hay otro camino. Mejor no otra forma ni otro camino, no, es más bien el paso que sigue. El paso que sigue a esto es que Dios se revela, o los atributos de Dios nos arrojan gran luz para que nosotros podamos entender quién realmente es Él o cómo realmente es Dios. Cuando nosotros queremos que otras personas sepan de alguien, ¿qué hacemos? Cuando uno quiere que otra persona, que alguien sepa de otra persona, ¿qué hace uno? Hablamos de cómo es, ¿cierto? Ay, mire esa persona, ay, es amable, es inteligente, es esto, y empieza uno a describir las cualidades y las características que esa persona tiene, ¿cierto? Como una forma de ayudar a presentar una imagen
de quién es Él. De la misma manera, si nosotros queremos conocer a Dios, la mejor manera es fijarnos en sus atributos, es decir, en las cualidades y características que Dios ha hablado de sí mismo a través de las Escrituras. Si nosotros queremos realmente conocer a Dios, tenemos que fijarnos en sus atributos, es decir, sus cualidades y sus características que están plasmadas en las Escrituras y que Él ha dejado allí en las Escrituras. Por eso, esta nueva serie que vamos a iniciar tiene que ver con eso, con los atributos de Dios, con esas cualidades, con esas características que Dios ha revelado de sí mismo en la palabra, para que a través de ellas le podamos conocer de una forma mejor y de esta manera podamos experimentar en nuestras vidas un cambio y una transformación que trae el conocimiento del Señor. Y por eso cuando nosotros hablamos de los atributos, o cuando vamos a mirar acerca de los atributos de Dios, de esas cualidades únicas, de esas características únicas, pero debemos también entender algo: ninguno de los atributos o las cualidades de Dios anula al otro. Y debemos entender algo también: cuando vamos a hablar de los atributos, de las cualidades de Dios, no vamos a dividir o a partir a Dios en varias partes. O no vamos a presentar a un Dios que en un tiempo era así y que en otro tiempo es así. Muchas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que el Dios del Nuevo Testamento es otro, pero no es así. La Biblia dice: Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cuando nosotros hablamos de los atributos, como les decía anteriormente, no vamos a hablar ni vamos a presentar a un Dios por partes, ni a un Dios partido, ni a un Dios que actúa un día de una forma o a un Dios que actúa otro día de otra forma. No, es importante entender que las cualidades de Dios, que las características de Dios, que los atributos de Dios, todos están unidos, complementados entre sí, y todos actúan en completa armonía en Dios. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan mejor esto. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar, por ejemplo, del amor de Dios. Quizás es uno de los atributos de Dios que es más conocido, que es más hablado y que sin duda alguna nos gusta más, ¿cierto? ¿Quién no le gusta hablar o escuchar del amor de Dios? A todos, ¿cierto? Nos gusta escuchar del amor de Dios, nos gusta escuchar de la misericordia de Dios y hablamos de eso y decimos acerca de eso. Pero ¿cómo nosotros podríamos llegar a hablar del amor de Dios? Por ejemplo, dando a su Hijo en la cruz, sacrificándolo en la cruz. ¿Ustedes creen que si solo habláramos de amor, qué clase de Padre amoroso sería Dios si sacrificó a su propio Hijo en la cruz? ¿Qué pensarían ustedes de eso? Si hablamos de un Padre que es amoroso, pero resulta que ese Padre tan amoroso sacrificó a su propio Hijo en la cruz. ¿Qué pensaríamos de eso? Es contradictorio. ¿Cómo es posible que un Padre que lo llaman amoroso se atreva a sacrificar a su propio Hijo en la cruz? Eso no sería un acto de amor, eso sería un acto de crueldad, ¿cierto? Pero tranquilos, no estoy diciendo nada aquí, que solo estoy hablándolo humanamente, en nuestra comprensión humana. No estoy desmeritando para nada la obra del Señor en la cruz, solo lo estoy tratando de asimilar y de expresar en nuestra humanidad, ¿cierto? Si solo vemos el atributo del amor de Dios,
Y si solo vemos a un Dios como un Dios de amor, ¿cómo concebimos eso de que ese Dios de amor sacrifica a su propio Hijo en la cruz? Es porque entonces tendríamos que pasar a considerar otro atributo de Dios, y es el atributo de la justicia, de la ira de Dios. Porque ahí lo que hubo en ese momento, al sacrificar a Jesús en la cruz, no fue solo amor, hubo también ¿qué? Justicia e ira y castigo del pecado. Entonces, cuando yo quiero hablar acerca, o cuando queremos hablar acerca de los atributos de Dios, y que ellos no se contradicen el uno con el otro, sino que más bien trabajan y se manifiestan en armonía todos, este es un ejemplo maravilloso: la obra de la cruz. En la cruz, el atributo de Dios del amor operó en conjunto con el atributo de Dios ¿de qué? De la justicia, de la ira. Ahí los dos atributos de Dios juntos, en unidad, trabajaron para la redención de nosotros los seres humanos. ¿Sí es entendible el ejemplo? Los atributos de Dios no se separan ni operan individualmente, ni Dios trabaja por partes, ni un día Dios es uno, ni de un día Dios es otro. No, nosotros necesitamos entender esto, y por esta razón, cuando nosotros miramos acerca de los atributos de Dios, no podemos caer en el error que hoy en día se ha cometido en muchas iglesias y por muchos creyentes, que solo nos hemos enfocado en los atributos de Dios que nos gustan y hemos dejado a un lado los demás atributos que también forman y componen al verdadero Dios. Así que la invitación hoy, con esta introducción, es a que nosotros podamos iniciar un recorrido a través de esta serie para conocer mejor al Dios que nos ha amado, que nos ha salvado, y de esta manera nos podamos relacionar cada día de una manera mejor, de una manera mayor con Él. Sí, necesitamos recordar esto y necesitamos ver con urgencia esta necesidad. Hoy en día nos muestran a un Dios que solo muestran algunos de sus atributos, los que más nos gustan y los que más nos benefician, pero los otros se han dejado a un lado, y se nos ha estado presentando a un Dios a medias, a un Dios incompleto, y a un Dios más hecho a nuestra imagen que no como Él realmente es. Y por eso el inicio de esta serie es una invitación a todos nosotros para que de ahora en adelante nos interesemos en buscar, conocer más del Señor, y que a través de esta serie podamos recibir orientación y luz para que logremos ese propósito de conocer mejor a nuestro Salvador, a nuestro Señor. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y oramos para terminar este tiempo, pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos ayude en este propósito? Señor, hoy estamos aquí delante de ti, Padre, y te damos gracias por mostrarnos esta necesidad que tenemos, Señor, la necesidad de conocerte, Dios. Señor, gracias por inquietar y despertar nuestro interés y nuestro corazón hacia esta necesidad, Señor. Padre, hoy queremos pedirte que nos ayudes, Espíritu Santo, a tener un corazón dispuesto, a tener un corazón rendido, a tener un corazón humilde, Señor, para no creer equivocadamente que ya sabemos o conocemos todo de ti, o que no necesitamos más, Señor. Guárdanos y líbranos
de ese conformismo, de ese autoengaño. Señor, y ayúdanos por favor a tener la humildad para reconocer nuestra necesidad de conocerte y para disponernos, esforzarnos y dedicarnos a ello, Señor, porque eso es el todo de nuestra vida, Padre. Eso es lo que verdaderamente llenará y saciará nuestra alma, Señor, y nos llevará a poder también asimismo reflejarte y darte a conocer a ti de una manera correcta a otros, Señor. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo de Dios, a poder disponernos, Padre, y a poder, Señor, iniciar esta búsqueda de conocerte, Dios. Señor, a salir de todo conformismo, a salir de toda comodidad, de todo estancamiento, Señor, y a poder crecer en la gracia y en el conocimiento de ti, Señor Jesús. Bendito Dios, danos un corazón humilde, danos un corazón contrito y humillado. Señor, aleja por favor de nosotros el orgullo, la soberbia y la altivez, y ayúdanos por favor, Padre Santo, a tener un corazón humillado, a tener un corazón rendido delante de ti, Señor, para que con esa actitud en el corazón podamos verdaderamente recibir de ti un conocimiento real, un conocimiento verdadero, un conocimiento genuino de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, que haya en nuestros corazones temor de ti, Señor, que haya en nuestros corazones, Señor, esa admiración, asombro, Señor, de ti cada día, ese respeto, Señor, ese amor, ese afecto por ti y por las cosas tuyas, para que de esta manera nos sea concedido más y más de ti, Señor. Perdona, Dios, toda dureza de nuestro corazón, toda altivez, toda soberbia, y ayúdanos de ahora en adelante a abrir nuestros corazones a ti, a abrir nuestros corazones a tu palabra, Señor, para que a través de ella, Señor, podamos recibir de ti y podamos recibir de tu verdad, Señor. Aquí estamos en esta mañana como humanos débiles que somos, Señor, y necesitados de tu gracia, Padre, necesitados de tu ayuda para poderte conocer, ya que no lo podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Necesitamos de ti y necesitamos de tu ayuda para ello, Señor. Aquí está nuestro corazón, Padre. Aquí está nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, a tener esta búsqueda, Señor, de ti, oh Dios. Señor, ayúdanos, por favor, a disponernos con humildad, Padre, para buscarte, para conocerte, Señor. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres bendito, Dios. Tú eres bendito, Señor. Tú eres bendito, Dios. No nos dejes, por favor, en la comodidad, en el conformismo, Señor. No nos dejes, Señor, en la oscuridad. Ayúdanos cada día, por favor, a caminar en tu luz y a caminar en tu verdad y a poderte reflejar a ti, a otros, de la manera correcta y de la manera verdadera en que debemos hacerlo, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, bendito Dios. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Jesús. Amén y amén.